Continuando con las actividades para compartir y divulgar conocimientos y experiencias alrededor de la transición a la contratación pública electrónica, hoy tenemos con nosotros a Oriol Bassat, de Invinet, para charlar sobre la transición a la contratación pública electrónica y, sobre todo, de los proyectos europeos en este ámbito y cómo las administraciones y las empresas deben prepararse para afrontar un servicio de contratación, en este caso nacional o en este caso europeo. Oriol Bassat es director general de Invinet e impulsor del portal gratuito de factura electrónica b2brouter.net y colabora asiduamente en proyectos de contratación electrónica en el CEN y con la Comisión Europea. ¿Qué tal, Oriol? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Pues para empezar, ¿nos puedes contar un poco de forma resumida cuáles son los proyectos en los que participas en relación a la contratación pública electrónica? Sí. Bueno, he estado trabajando casi toda mi carrera profesional en temas relacionados con el intercambio electrónico de documentos. Desde ya los años 90 que empezamos con temas de factura electrónica y un proyecto liderado por la Administración Pública en España que se llamaba Sistema Red de la Seguridad Social, que era para intercambio de los TCs entre las empresas y la Administración Pública. Pues he estado siempre vinculado al mundo del intercambio electrónico. Hacia el año 2006 empezamos a trabajar para la Dirección General de Patrimonio del Estado, en el Ministerio de Hacienda, para definir un estándar para la contratación pública electrónica, que no había nada en este ámbito hasta la fecha, y de hecho España pues fue uno de los precursores de este movimiento. Este estándar, que se llamó Códice, lo bautizamos como Códice, fue, como digo, el primero, y desde entonces ha tenido una gran repercusión no solo aquí en España, sino también a nivel global en la Comisión Europea, porque no había nada más, ¿no? Desde entonces pues he estado participando en otros proyectos dentro del CEN, que es el Centro Europeo de Normalización, para adoptar estos estándares, y en proyectos de Electronic Procurement como son PEPOL. Ahora mismo pues estoy en el CEN trabajando pues en el Business Interoperable Interface para potenciar todavía más, si cabe, la adopción de estos estándares. Desde el punto de vista de una administración pública española, ¿qué elementos ves tú que deberían de ser los más cuidados a la hora de afrontar la transición a la contratación pública electrónica? ¿En qué deberían de fijarse más? Bueno, lo cierto es que la contratación pública electrónica no solo conlleva ventajas. Hay experiencias en muchos países de la Unión Europea donde se ha conseguido implantaciones de hasta el 100%, como es el caso de Portugal, ¿no? Incluso en países como Alemania se están consiguiendo unos ratios de penetración muy elevados, aún no siendo obligatorio su uso, y además pues con ciertas complejidades tecnológicas. La verdad es que el nivel de complejidad tecnológica a la hora de implementar e-procurement en un país u otro son muy diversos, pero al final lo importante no es el modelo tecnológico, sino el empuje que tiene dentro del país, ¿no? En España, lamentablemente, yo creo que se ha perdido un poco de comba. Era uno de los países que lideraron esto en el año 2006, etcétera, con la plataforma de contratación del Estado, con el desarrollo de Códice, pero al no haber un empuje y una no sé si decir obligación o un acompañamiento a los órganos de contratación, pues estos no requieren a las empresas que se utilice realmente licitación electrónica a la hora de concursos públicos, ¿no? La clave del éxito al final estriba en el hecho de que los propios órganos de contratación sean los que estén preparados para recibir y para procesar licitación electrónica y obliguen a utilizar este nuevo método pues como herramienta principal, ¿no? Y para llegar a ese estadio yo creo que tenemos todas las herramientas necesarias. Oye, con algunos colegas, sobre todo de las administraciones públicas, hemos hablado de
la necesidad de un plan nacional de implantación de la contratación pública electrónica donde se dé participación y se coordinen y apoyen y soporten iniciativas alrededor de la transición a la contratación pública electrónica. ¿Qué opinas tú sobre un posible plan de implantación de estas características? Si tú crees que está bien, ¿cómo se podría poner esto en marcha? Bien, a mi modo de ver, la clave, como te decía antes, es que los propios órganos de contratación se pongan en marcha y lo requieran. Si las administraciones públicas empiezan a potenciarlo y a de alguna manera obligar a que los proveedores utilicen este mecanismo para licitar electrónicamente o para licitar, pues evidentemente se va a conseguir que la contratación pública electrónica sea un éxito, ¿no? Desarrollar este plan nacional que comentas me parece una buena idea, y yo básicamente lo centraría en una serie de puntos. Pues en primer lugar, capacitar a las administraciones públicas, es decir, que tienen que tener todas las herramientas disponibles para poder hacer recogida segura de ofertas, gestionar las ofertas recibidas, etcétera. Tener una formación interna en estas administraciones públicas sobre los beneficios y los ahorros que se consiguen con la contratación pública electrónica. Hacer evidentemente actos informativos con empresas. Ya sé que normalmente el tema de las empresas es un poco más complejo porque hay mucha empresa licitadora. Y seguramente habría que apoyarse pues en cámaras de comercio o en organizaciones de este tipo, pero es bueno que llegue el mensaje a los posibles licitadores, porque al final lo que se ha visto es que con la implementación de licitación electrónica el tamaño de las empresas es menor, es decir, que se puede llegar mejor a las pymes para que puedan participar. Otro de los puntos sería minimizar el impacto tecnológico, tanto en compradores como en vendedores. Se tiende bastante, sobre todo en países, digamos, del sur de Europa, en implementar muchos mecanismos de seguridad basados en tecnologías complicadas, y al final experiencias de países del norte de Europa donde no se utilizan estas tecnologías que pueden actuar como barrera de entrada, pues se ve que no hay licitaciones fraudulentas al final. Es decir, que se podría relajar bastante estos requerimientos. Y finalmente, como comentábamos, obligar por ley sería un buen catalizador, ¿no? Evidentemente, como pasó en el sistema red que te comentaba anteriormente, que se fue obligando por ley al uso de estas nuevas tecnologías. Hemos oído que los resultados de del estándar CEN, del grupo CEN-BI, en la parte de la fase 2, están, si no han salido ya, están puestos prácticamente para revisión pública. Cuéntales por qué las administraciones deben tener en cuenta estos estándares, por qué son importantes para las administraciones entender y seguir esos estándares. Bueno, he sido editor del CEN-BI, que es el Business Interoperable Interface, en el pasado. Ahora estamos en la segunda fase de I2, que, como dices, acaba de publicar los entregables para revisión interna. Y después de la reunión que se tendrá, la próxima reunión, que es en junio, van a publicarse para revisión pública. Dentro de este proyecto, mi tarea como editor ha sido centrarme en todo lo que es aplicación de reglas de negocio a los documentos de contratación electrónica, creación de artefactos que permitan validación, etcétera. Es realmente una tarea importante el trabajo del BI para promover la interoperabilidad. Muchas veces con un estándar sintáctico, que es lo que se tiende a pensar que es suficiente, no hay bastante para conseguir que dos empresas se entiendan. Formatos como VL, formatos como los propios de CEFAC, incluso formatos como Facturae en España, tienen ciertos grados de libertad a la hora de implementar. Y cuando una empresa implementa estos estándares, pues al final el equipo técnico que lo acaba implementando tiene que tomar una serie de decisiones sobre los modelos. Lo que hace BI es precisamente tomar esas decisiones
Es decir, hacer un patrón sobre los estándares para decir, oye, pues esto lo vamos a utilizar de esta manera y esto lo vamos a utilizar de esta otra. De manera que facilita la interoperabilidad entre distintas soluciones. Un caso de esto, un ejemplo, es una noticia que ha salido recientemente sobre la interoperabilidad entre el gobierno noruego, DIFI, sí, y la Comisión Europea, DIGIT. Utilizan sistemas distintos y son interoperables gracias a que los dos interpretan el estándar de la misma manera, utilizando el DI. Es decir, que disponer de un estándar es importante y conseguir, digamos, que haya un acuerdo entre los distintos países de la Unión Europea en utilizar la misma manera, el mismo lenguaje, pues lo que va a hacer es facilitar el acceso al electronic procurement en general y en general. En el invoicing, por ejemplo, ha habido algún problema porque cada país ha tendido a crear sus propios estándares. Yo creo que en el e-invoicing todavía estamos en una fase una fase previa donde no se ha establecido esta diáspora de formatos, y ahí creo que hay una oportunidad pues en lo que son pedidos, en lo que son catálogos, en lo que son documentos de facturación, etcétera. Al final, el CMBI entiendo que es lo que permitirá que todas estas plataformas dispongan de esa interfaz común que permitirá que todos los proveedores puedan comunicarse de forma sencilla. Oye, Oriol, lo hemos visto también recientemente que la Comisión Europea, en uno de sus enésimos intentos, ha sacado una estrategia para conseguir la transición a la contratación pública electrónica, y le ha puesto además una fecha, el 2016. ¿Qué opinas tú de esta estrategia? ¿Qué opinas tú de esta fecha? Bueno, yo creo que en este caso la Comisión Europea ha sido valiente y decidida, ¿no? Y creo que es lo que es necesario siempre en estos casos. O sea, esta estrategia que se ha venido anunciando recientemente pues señala unos objetivos muy claros, los establece de forma firme y marca una hoja de ruta con unos hitos y unas fechas que yo creo que son asumibles por las comunidades. Evidentemente, luego los países tienen que hacer los deberes y tienen que transponer las directivas, etcétera, ¿no? Pero como mínimo, pues hay un paso decidido por parte de la Comisión en ese sentido, ¿no? Y además, pues están apoyando proyectos que van totalmente en la misma línea, como el CMBI, como el proyecto PEPOL, etcétera. Todos estos proyectos van en la línea de facilitar ese ecosistema donde tiene que florecer el electronic procurement, y eso lo están haciendo también. Respecto a las administraciones públicas españolas, lo que creo que se debería hacer es prepararse de una vez por todas. Llevamos mucho tiempo hablando de todo esto, llevamos mucho tiempo hablando de facturación electrónica, de contratación electrónica, se han, digamos, invertido muchas cantidades de dinero en promoción de la adopción, etcétera, y a la hora de la verdad, hoy por hoy, cuando una empresa pretende mandar, ya no digo una licitación electrónica, pero una factura electrónica, por ejemplo, a la administración pública, pues se encuentra que no puede porque no sabe dónde ni cómo, ¿no? Es decir, que hay que hacer un esfuerzo de inversión. Y para eso, a veces tampoco es una cuestión de dinero, porque hay, dentro de todas estas iniciativas de la Unión Europea que se han venido desarrollando con fondos públicos, lo que ha hecho la Comisión es liberar esos proyectos como open source, y están disponibles, están ahí, proyectos como OpenEPrior o ahora OpenPeople, son proyectos, digamos, que implementan prácticamente todo lo necesario para una administración pública como la administración española o como la administración de la Unión Europea, para hacer facturación electrónica, para hacer pedidos electrónicos, catálogos, etcétera, y está totalmente disponible. Oye, Invinet está desarrollando cosas, productos y servicios para la empresa española. ¿Cómo ves la empresa como... imagínate que las administraciones públicas al final empiezan a generar estas infraestructuras de contratación pública electrónica. ¿Las empresas serían capaces de responder? ¿Necesitarían ayuda de, no sé, de las cámaras de comercio o de asociaciones profesionales? ¿O no necesariamente? ¿Podrían hacerlo ellas mismas porque también les interesa, lógicamente?
Bueno, lo que está claro es que el rol de cámaras de comercio o asociaciones profesionales en el pasado, con temas como la facturación electrónica, tampoco lo podemos calificar de muy exitoso, ¿no? Es evidente que tiene un ascendente sobre ese colectivo, pero bueno, yo creo que lo que mueve a las empresas al final no es que su Cámara de Comercio le diga lo que tiene que hacer, sino que realmente las cosas sean muy sencillas, ¿no? Sean fáciles. Existen empresas, Invinet u otras, ¿no? Especializadas en facilitar este tipo de servicios. Y creo que lo que hay que potenciar es que estas empresas florezcan y faciliten la vida a las empresas con múltiples y distintos mecanismos, desde plataformas gratuitas como la que comentabas de bidrogatur.net a soluciones de pago para gran empresa que requiere de servicios profesionales más digamos de otro nivel, ¿no? No es tanto, creo, insisto, no es tanto un tema de que desde las propias asociaciones profesionales, etcétera, se haga una labor como que la tecnología sea disponible y ágil y fácil de utilizar. Oye, volviendo a la estrategia, una de las cosas que dice el documento de estrategia de la Comisión Europea es que les pide a los Estados miembros que intenten transponer las directivas lo antes posible. La anterior directiva en España tardó 3 años. ¿Tú crees que la Administración Pública Española va a tardar el mismo tiempo en transponer esta propuesta de directiva nueva? ¿O pues no, tienes esperanza de que tarde menos? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No entiendo los motivos por los que se tarda tanto en transponer una directiva en general, y menos una que representa un ahorro en estos tiempos que corren, unos ahorros tan importantes para el erario público. En ese sentido, Oriol, hablando con algunas administraciones, algunas veces nos dejan entrever que esto de la transición al formato electrónico en contratación pública puede ser una amenaza para el tejido productivo español, y nosotros siempre en nuestras conversaciones hemos visto que es todo lo contrario, que el tejido productivo español en el mercado único europeo puede tener pues ciertas ventajas, ¿no? ¿Tú cómo ves esto de amenaza o oportunidad en la transición para mover pues que las empresas tengan capacidad de acceder a ese mercado europeo? Hasta donde sé o hasta donde conozco hoy por hoy, tal como se están implementando ahora plataformas de contrataciones de distintos Estados miembros, todavía se está haciendo de una forma digamos que en silos, es decir, que cada cual intenta resolver el problema de su zona, de su área, de su país, ¿no? Esto evidentemente es un tema que tiene que cambiar. La Unión Europea está, yo creo, bastante empeñada en lo del mercado único, ¿no? Tenemos muchos retos y muchas barreras para que eso llegue a ser una realidad, pero es un tema que va a ser un beneficio para todos. Yo no veo ninguna amenaza, al revés. Yo lo que veo es ampliar el mercado, es decir, que una pyme española pueda vender en Alemania o en Italia, y al revés, evidentemente que van en ambos sentidos, pero no veo que haya en ese sentido ninguna amenaza, al revés. Oriol, para finalizar y no alargarnos mucho, si tuvieras que decirle algo a las administraciones españolas o a las empresas españolas a la hora de decirle, oye, mira, la transición a la contratación pública electrónica se está moviendo mucho, se está poniendo mucho énfasis, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde les dirías que deberían de empezar? No, básicamente que analicen y que vean lo que se está haciendo en Europa, que cojan o que aprovechen todo los elementos que se están desarrollando desde la Comisión Europea para minimizar los costes que tengamos, y que participen, sobre todo que se participe, que se está haciendo ya desde la Administración
desde la Dirección General de Patrimonio del Estado se está participando ya en estos proyectos, y otros, el MAP está participando en estos. O sea, hay varias entidades que están participando activamente en estos grupos de estandarización, pero que aparte de participar en los grupos, pues digamos que no hay vuelta atrás, que es un tema de subirse al carro cuanto antes, aprovechando de todo lo que se está haciendo. Muy bien, Oriol, pues muchas gracias, te agradezco el tiempo y las opiniones que nos has permitido compartir contigo, y espero que podamos seguir avanzando en esto de la transición al formato electrónico en la contratación pública, y al fin y al cabo que intentemos dejar esa maldición que dice que España es el país de los frutos tardíos, y por una vez nos pongamos a la cabeza en esto que, como tú decías, en el 2005-2006 estábamos empezando a coger ritmo, pero bueno, por la razón que haya sido, bueno, pues hemos perdido ese ritmo. A ver si lo recuperamos pronto, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Venga, hasta la siguiente. Adiós.